que sí lo dividí bien. Así que, ok, muy bien. Entonces, sí, como ya les había comentado, bueno, como ya habíamos visto la sesión pasada, eh, prácticamente nosotros estábamos checando acerca de el léxico y la semántica. El léxico tiene que ver con el vocabulario y cómo lo utilizamos, y bueno, errores de semántica, que es justamente donde vamos a entrar ahorita, porque estuvimos viendo acerca de polisemia, ¿no? O sea, las palabras que tienen varios significados, pero como tienen el mismo origen etimológico, pues se escriben igual. Los homónimos son muy parecidos, o sea, las palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, y es porque tienen un origen etimológico diferente, aunque se escriban igual, ¿no? Sinónimos, antónimos, cómo podemos utilizarlos. En algunos textos, en muchos textos, nosotros nos encontramos errores frecuentemente de que no utilizan un vocabulario de que utilizan siempre el mismo vocabulario. Esto como tal no es un error, pero parece que la persona que lo escribe tiene, tiene un vocabulario muy corto, no tiene un conocimiento suficiente en el área, etcétera. Entonces, la idea de utilizar varias palabras, un léxico variado, nos sirve principalmente para demostrar que nosotros conocemos del tema y que conocemos varios términos de ese tema. Prácticamente tiene que ver con esto, ¿no? Entonces hablamos de los sinónimos, los antónimos, algunas particularidades de ellos y cómo podíamos utilizarlos, ¿no? Finalmente recordemos que no existen sinónimos y antónimos absolutos, pero sí existen algunos que podemos utilizar para sustituir a otras palabras en determinadas situaciones, que es lo principal. Para eso, pues es lo que nos sirve, ¿no? Vimos las clases de antónimos y bueno, hicimos un pequeño ejercicio, creo que solo estaba en línea, entonces pues bueno, solo revisamos esto. Ahora sí, vamos a empezar con cacofonía y solecismos. Las cacofonías, estoy casi segura de que ya han escuchado acerca de ellas. Tiene que ver con la forma en la que se escucha lo que nosotros estamos diciendo. Ajá, en este caso, lo que nosotros estamos escuchando. Bueno, leyendo. Ay, pero cuando estás leyendo no lo estás escuchando. Claro que sí, lo estamos escuchando en la cabeza, así es como funciona esto de la lectura. Entonces, incluso ahí, bien, la cacofonía tiene que ver solo con los sonidos. Cuando nosotros utilizamos ciertos sonidos de forma repetitiva, entonces suena cacofónico. Y un texto, sobre todo si no era la intención, porque también puede ser que estemos utilizando la cacofonía con intención para que a nosotros nos suene o para que al lector le suene de cierta forma, entonces está bien. Pero si nosotros lo estamos haciendo sin querer, o sea, no queríamos, no era esa nuestra intención, entonces el texto suena mal. Y eso es importante si no es nada más, un texto no es nada más lo que dice, la forma en la que se dice, o sea, el cómo se dice, es tan importante como el texto mismo y a veces es más importante, dependiendo de lo que estemos diciendo. Entonces, bueno, eso es la cacofonía. Algunos trabalenguas utilizan evidentemente la cacofonía porque necesitamos la repetición de los sonidos para aprender a pronunciarlos o para mejorar nuestra pronunciación. Sin embargo, si nosotros no estamos haciendo como que juegos de palabras o un trabalenguas, entonces pues sí, la cacofonía es un problema. Bien, generalmente lo que he notado es que se reproduce demasiado o se nota, la gente comete este error bastante con adverbios terminados en mente, lo repites mucho. No me acuerdo, creo que era García Márquez, decía que no soportaba los adverbios terminados en mente, que los había leído una vez, que alguien los escribió, él los leyó y dijo que era lo peor, entonces nunca los utilizaba. Y también tiene que ver con sustantivos terminados en ción. Aquí también juega un papel importante, pues por supuesto, nuestra sílaba tónica, ¿no? Porque no es lo mismo canción que terminaron, a pesar de que terminan en o en los dos, pero no suenan diferente por la sílaba tónica, por supuesto. Entonces, bueno, ay, Yair, creo que Salvador no pudo unirse porque mandó un mensaje al grupo, me parece que no pudo unirse. Y Yair finalmente, hola Yair, ¿me escuchas? Voy a asumir por el silencio de Yair que sí me escucha.
A ver, tengo una segunda chat. Genial, gracias, Jair. Entonces, bien, parece que Salvador es el único ahorita que tiene problemas. No sé si alguien pueda contestarle en el chat, se los agradecería. Y bueno, esta es la cacofonía. Creo que es un tema muy sencillo, eh, pero tiene que ver, esto es práctica, ¿vale? Tenemos que empezar a identificar este tipo de cosas si es que no lo hacemos ya, aunque estoy casi segura que sí, y tenemos que empezar a trabajar en ello, ¿no? A ver, continuamos. Ok, nosotros tenemos, por ejemplo, no eres capaz de dejar en paz al gato. Bien, ahí tenemos una cacofonía y es muy clara. No tiene que ver con los términos, no tiene que ver con que nosotros no estemos utilizando bien las palabras o incluso que nuestra oración esté mal construida. La oración esté bien, las palabras se están utilizando bien. ¿Qué es lo que sucede? Suena mal, suena a repetición. Bien, y tiene que ver específicamente en la primera con la palabra capaz y en paz. Les digo, no sé si pudieron identificarlas de primera fuente, si no ya les comenté en qué tienen que fijarse, no eres capaz de dejar en paz al gato. Eh, ¿Cómo podríamos eliminar este error? ¿Cómo podríamos arreglar esta frase para que no suene cacofónica? Siempre tenemos que hacer esto cuando estamos trabajando, pues sí, así el texto se escucha más limpio, hay más claridad en él. Entonces, ¿alguien tiene una idea? Ok. Como la cacofonía tiene que ver estrictamente con el sonido, lo que nosotros podemos hacer es cambiar. Ay, no, no me pasa. Ya está. Lo que nosotros podemos hacer es sustituir una palabra o bien sustituir toda la frase, pero siempre que mantengamos el sentido. Ajá. Bien podría ser que dejáramos, no sé, así como una orden, dejen pasar el gato. Eh, Podríamos utilizar algo más redundante, como no tienes la capacidad de dejar al gato tranquilo, o el no eres capaz de dejar al gato tranquilo. Tranquilo. La finalidad de esto, recordemos, que es podernos deshacer de los sonidos que suenan, de los sonidos que suenan, de los sonidos que se repiten a lo largo de la oración, siempre y cuando mantengamos pues el mismo sentido. Cometemos bastantes cacofonías cuando estamos escribiendo. No es realmente que el texto no se entienda con ella. El problema es que cuando nosotros los utilizamos, pues bueno, parece como que no tenemos el suficiente bagaje cultural, el suficiente vocabulario para poder sustituir esto. Sobre todo cuando se van repitiendo demasiado y no es nuestra intención. Entonces, bueno, en la primera frase nosotros podemos sustituirlo con no tienes la capacidad de dejar al gato tranquilo, no eres capaz de dejar al gato tranquilo. La idea era eliminar o el paz o el capaz, que es lo que nos da esta sensación de cacofonía. Ok, la segunda frase, el pozo, por su hondura y su negrura, da miedo. ¿Pueden identificar cuáles son las palabras como que suenan, cuáles son las palabras que nos dan la cacofonía? ¿Alguien tiene una idea? Ok, bien. Nosotros tenemos hondura y negrura. Y el problema aquí es que el sonido suena demasiado similar. El sonido por su hondura y negrura da miedo.
Tiene que ver con la terminación, sí, tiene que ver también con la sílaba tónica, que es justamente lo que les estaba comentando. Si nosotros queremos deshacernos, bueno, de entrada, lo más importante que podemos hacer ahorita es identificar, ¿no? Cuáles son nuestros sonidos cacofónicos, porque así cuando nosotros estemos trabajando en nuestros propios textos vamos a poder darnos cuenta. Bien, pueden decirme, ay, bueno, pero es que es una frase chiquita, ni se nota. Pero cuando nosotros lo tenemos en un texto más largo y tenemos una tendencia a estar repitiendo ciertas palabras, ciertos sonidos o ciertas terminaciones, pues bueno, créanme que suena, no sé cómo decirlo, suena mal, suena un texto como que no está lo suficientemente trabajado. Entonces, en la siguiente frase, tratando de eliminar hondura y negrura, uh, podríamos decir algo así como el pozo, tan hondo, hondo y oscuro, da miedo. Si queremos cambiar la frase, miedo, hondo y oscuro, podrá funcionar también. No, aquí ya cambié como que el orden de las frases y bueno, la verdad es que distinguir las cacofonías tiene mucho que ver con práctica y tiene mucho que ver también con cómo está nuestro oído. Si nosotros nos gusta la música o sabemos un poco de música, tal vez comenzando, o sea, obligándonos al inicio a tratar de identificarlos, no nos va a costar trabajo, aunque puede ser que nos cueste un poco más de trabajo si nosotros no acostumbramos o no sabemos lo suficiente acerca de música. Bien, ese puede ser uno de los problemas. Yo traje aquí más oraciones. Quiero saber qué tanta oportunidad tienen de revisarlas o si no las dejamos en el grupo. Bueno, las dejaríamos como tarea extra para que las puedan ir practicando en la plataforma. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen oportunidad o están medio ocupados? Bueno, es que yo aquí hay mucho ruido, entonces yo creo que mejor si gusta dejarlo en la plataforma. Ok, puede ser que igual y lo pegue en la plataforma en caso de que alguien no lo termine, porque esta Eileen me dice que lo hacen ahorita, entonces tal vez ni siquiera dejarlo como tarea, en caso de que no vayas a tener tiempo de hacerlo el diseño, pero sí para que lo empieces como que a anotar, no sé, tal vez lo pongas hasta como material de clase. Pero bueno, entonces Aileen dice que ahorita, Yesenia dice que después. ¿Tú qué dices, Jair? ¿Lo puedes hacer ahorita o quieres que lo pongamos en la plataforma? Supongo que por excelencia de Jair no se encuentra en estos momentos o bien no está funcionando bien su internet. Entonces supongo que mejor lo dejamos en la plataforma Aileen para que pues ellos puedan checarlo más a detalle, incluyéndote. Pero realmente, si te das cuenta, nada más tiene que ver con sonidos. Entonces, te digo, si te gusta la música, pues bueno, aquí está. Nosotros lo vimos con prácticamente oraciones pequeñas, pero también podemos encontrarlos en textos más grandes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, estimado cliente, el objetivo principal de nuestra estrategia global para 1994 es la satisfacción total del cliente. Marcas para lograr esta meta, hemos usado un enfoque de calidad total en el servicio, el producto, la publicidad y el desarrollo tecnológico. En un mundo cuyas distancias se han reducido por la comunicación, deseamos mantenernos a la vanguardia. Obedeciendo esta meta es que nuestro sistema telefónico le ofrece en 1994 la posibilidad de expansión por medio de cambio de 6 a 7 dígitos. Atentamente, el señor Robinson. A primera lectura puede ser que no se note. Bien, si nosotros continuamos leyéndolo, vamos a darnos cuenta de ciertas cosas que se están repitiendo. Y esas cosas, como tal, que les decía, no son un error, sí impiden como que haya pues, no dejan fluir al texto. Y una parte muy importante cuando nosotros estamos haciendo esto es dejarlo fluir.
Si el texto no fluye, es más pesado de leer. Y como profesores o como estudiantes de pedagogía, hay que saber esta parte. Si nosotros no hacemos material que sea agradable para las personas, es muy complicado que se vayan a sentir como que con la tendencia a aprender algo o a ver algo de forma agradable. Así que es importante que se eviten siempre, en todo momento. Esto también si quieren lo pongo para que lo podamos leer más a profundidad, pero bueno, de entrada, ok, nuestra estrategia, ¿no? Incluso mencionarlo puede ser hasta un poco complicado, tal vez ustedes no, pero yo como tengo brackets, tengo muchos problemas porque tengo que pronunciar profundamente cada palabra. Entonces, de entrada, pues a la primera oración nos encontramos con esto, ¿no? Con esto, ¿ya ven? Les digo que tengo problemas con la pronunciación. Em, entonces, este tipo de cosas pueden ser complicados incluso para leer. Y por supuesto, después de escuchar muchas veces el mismo sonido, la verdad es que se va haciendo más y más pesado el material con el que estamos trabajando. Entonces, tratar de eliminar las psicofonías siempre puede ser útil. Tenemos el solecismo. Ajá, prácticamente el solecismo tiene que ver cuando se cambia la estructura de una oración. Les puse una frase aquí de Yoda, no sé si sean fans de Star Wars, pero se las puse. Mejores cosas que luchar debería estar haciendo un maestro Jedi, buscando sabiduría, encontrando equilibrio. Pero estos son los días que vivir nos ha tocado. Este movimiento en la estructura de la oración, porque me pueden decir, es que nosotros siempre estamos sustituyendo o siempre estamos modificando la oración, no es que tenga algo de malo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un movimiento en la oración que no se guía a partir de, no lo sé, de las estructuras que nosotros conocemos, que no se guía a partir de un reconocimiento claro de cómo debe acomodarse el lenguaje a partir de su movimiento por los signos de puntuación, por la cuestión gramatical, entonces es lo que conocemos como soldecismo. Cuando nosotros lo estamos diciendo, no suena muy complicado porque finalmente se entiende, ¿ok? Así como nos puede caer en gracia la forma en la que hablaba Yoda en las películas. Sin embargo, cuando nosotros lo utilizamos mucho, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Yoda hablando todo de esta forma toda la película, pero si hubiéramos tenido la oportunidad, entonces nos hubiéramos dado cuenta de que es muy pesado, porque le estás pidiendo eh, le estoy pidiendo al cerebro todo el tiempo que estoy identificando como que la idea principal, a diferencia de cuando nosotros hablamos de forma normal, que ya tenemos esta idea porque ya lo hemos hecho todo el tiempo. No significa que no podamos acostumbrarnos a que alguien hable todo el tiempo con solecismo. Significa que nosotros, como ya hemos practicado la estructura gramatical básica del español, ya estamos mucho, muy acostumbrados a ella y ya no nos cuesta trabajo reconocerla, a diferencia de lo que sería un solecismo. Bien, ¿hay alguna duda con esto? ¿Hay algo que no se entienda? Creo que esto es muy sencillo y creo que, bueno, al menos principalmente he visto textos de Ailín de Salvador, creo que no hay ningún problema con ellos. Pero díganme, ¿algo que no se entienda o más ejemplos de solecismo? Los ponemos. Perfecto. Gracias, Ailín. Entonces, esa fue la parte del texto, bueno, la parte de la clase que no pudimos terminar la vez pasada. Porque es que es muy amplio, ¿no? Nosotros estuvimos viendo un montón de cosas que seguramente ya han estado revisando en el grupo, en YouTube, ahí está. Y ahora vamos a ver otro texto, bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto, los principales errores que la gente comete. Gracias, Yesenia, que la gente comente, pero es lo que les comentaba. Si ustedes tienen alguno que digan, yo no me equivoco en eso, pero suelo equivocarme en esto, puede ser el momento de que la vayan pensando y lo podemos ir trabajando. Vamos a ver algunos pequeños cositas, se conocen como vicios de la escritura. Ahí le voy a contestar a Salvador. Pero se conocen como vicios de la escritura y bueno, tres signos de puntuación básicos que yo creo que ya conocen, pero si no, bueno, los repetimos porque el uso de estos signos son los que causan que gramaticalmente muchas veces no se entiende lo que estamos escribiendo. Entonces, muy bien. Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con el gerundio. Ay, voy a ver si puedo ponerlo.
Muy bien. Uno de ellos tiene que ver con nuestro gerundio. Con nuestro gerundio, que ya habíamos revisado que es una de las formas no verbales, junto con nuestro infinitivo y nuestro participio. El gerundio es el que termina en ando yendo. Bien, nosotros utilizamos el gerundio en ciertas circunstancias. Yo las enumero aquí, ¿no? El modal, temporal, causal, simultaneidad, condicional y progresivo. Y como los utilizamos en esas circunstancias, muchas veces lo que sucede es que terminamos utilizándolo en otras circunstancias. Y eso es lo que nos ocasiona los errores. El modal tiene una función adverbial. Se utiliza prácticamente para modificar al verbo. Oh, me tengo que aprender eso. Pues por lo menos identificar cómo se utiliza. Bien, para saber si lo estamos utilizando de forma correcta, se puede hacer la pregunta ¿cómo dentro de la oración? Yo pongo el ejemplo. El autor argumenta utilizando cifras. Ajá. Entonces hacemos la pregunta, ¿cómo argumenta el autor utilizando cifras? Y como nosotros podemos hacer esto, entonces está bien utilizado. ¿Sí? Tenemos que hacerlo con todas nuestras oraciones, pues tal vez al inicio sea necesario si es que tenemos o consideramos que tenemos alguna duda acerca de cómo utilizar el gerundio. Pero definitivamente cuando nosotros hacemos esto muchas veces, ya nos acostumbramos y ya no es necesario posteriormente. Pero recuerden que la escritura es algo que nosotros tenemos que estar practicando frecuentemente. Y si no lo hacemos, bueno, si no lo hacemos creo que es difícil que se nos olvide, pero si no lo practicamos, entonces no lo mejoramos. Tenemos nuestros gerundios temporales. Ellos agregan información relacionada con el tiempo en el que se desarrolla la acción verbal. Si dan cuenta, nosotros seguimos con el verbo. Bien, la olla de presión explotó estando en la estufa. Igual, tenemos para el temporal, podemos hacer una pregunta en caso de que no sepamos si lo estamos utilizando bien. Ok, ¿cuándo explotó la olla de presión? Estando en la estufa. Si nosotros podemos contestar esta pregunta, entonces sí, está bien utilizado. ¿Ok? Tenemos también el causal, que tiene que ver con causa, evidentemente. Ahí está. Obtuvieron una buena calificación organizando las ideas antes de redactar el texto. Bien, como nos está dando una causa de por qué la primera situación pudo llevarse a cabo, entonces está bien aplicado. De todos modos, si hay alguna duda, se puede hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué obtuvieron una buena calificación? Ah, pues porque organizaron las ideas antes de redactar el texto. Y si puede responder esa pregunta, entonces está bien utilizado cuando nosotros ponemos nuestro gerundio, ¿vale? A partir de aquí ya no tenemos preguntas. A partir de que nosotros empezamos con simultaneidad, condicional y progresivo. Pero seguramente lo hemos visto y seguramente lo hemos aplicado de forma correcta. ¿Ok? En simultaneidad es necesario siempre que nosotros tengamos dos ideas al mismo tiempo. Y en ese sentido forma prácticamente un tiempo verbal. ¿Ok? Que es lo que nosotros en inglés podemos conocer como el progresivo. Ay, no, esto ya se va a terminar. Como el progresivo. Si se llega a acabar la clase, entramos en la misma línea, ¿vale? Por ejemplo, se está avanzando con el trabajo final y se está escribiendo el desarrollo. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos dos acciones que se están haciendo al mismo tiempo. Por eso utilizamos nuestro progresivo al mismo tiempo y se están haciendo pues a la par y necesitamos nuestro gerundio. Aquí realmente hay que solo fijarnos que se estén haciendo las dos acciones al mismo tiempo y ya con eso basta. Tenemos la condicional que como su nombre lo indica pues nos está hablando de una condición y podríamos reemplazarlo en cierto momento por una condicional, ¿no? Buscando información sobre su tema será posible hacer una mejor introducción. Ajá, que podremos sustituir por si buscas información sobre su tema, harás o será posible hacer una mejor introducción. Bien, si nosotros podemos sustituirlo o podemos convertir esta oración en un condicional, entonces estamos utilizando bien nuestro gerundio. Tenemos también el progresivo, que es una acción que expresa continuidad, que les digo, tiene que ver con nuestro tiempo progresivo. Yo estoy comiendo. Ajá. Se está realizando esta situación o se están realizando estas acciones para obtener esto. Bien, entonces en una cuestión de progresivo y simultaneidad tiene que ver con un tiempo verbal.
exclusivamente, que nosotros estamos utilizando el tiempo verbal de forma correcta, mientras que el condicional, pues bueno, podemos utilizarlo en lugar de continuar usando nuestros condicionales, sobre todo si sentimos que ya lo hicimos demasiado. ¿Bien? Creo que esto es fácil, les digo, porque ustedes ya lo utilizan. Puede ser que me dijeran que no tienen, que no habían pensado o que no habían teorizado cómo se utilizaba esto de forma correcta, pero seguramente lo utilizan de forma correcta. Entonces, en este sentido, no hay mucho problema con el tema. Ahora, cuando nosotros, ay, no, ¿qué está pasando? Cuando no debemos utilizar nuestro gerundio, y muchas veces se utiliza, ¿bien? Posterioridad, ¿ok? No se debe usar cuando se expresan acciones posteriores a la del verbo principal de la oración. Ajá. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. Es muy normal encontrar este tipo de oraciones, pero son incorrectas. Nuestro gerundio, nuestro encontrando, es posterior al analizó, ¿ok? Entonces no se puede utilizar, se puede sustituir esta frase y se pueden encontrar otras formas de decirlo. Lo mejor es evitar el gerundio. ¿Alguien tiene una idea de cómo podremos sustituir esta oración? ¿Cómo podremos arreglar esta oración eliminando nuestro gerundio? ¿Alguien? A ver, le contestó Salvador. Y ustedes, mientras tanto, piensen. ¿Tiene alguien alguna idea? Les digo, la finalidad es eliminar el encontrando. Ok, alguien. Podemos trabajar en estas. A ver, vamos a trabajar en la primera juntos. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. Realmente hay muchas posibilidades. Lo bueno del español, no sé si funciona con otras lenguas, no soy experta en otras lenguas, pero sí es español, ¿no? Lo bueno del español es que tiene muchísimas posibilidades. Nosotros tenemos esta oración. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. Bueno, nosotros podríamos utilizar, el autor utilizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró, así de simple, que dicho impacto es negativo. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes. Y obtuvo como resultado que dicho impacto es negativo. ¿Bien? Ajá. Entonces, hay muchas posibilidades cuando nosotros tenemos una oración. Realmente es lo bueno del español, como les comentaba. El español nos permite mover mucho, nos permite deshacer estructuras, nos permite modificar textos. Entonces, es lo bueno que tiene el español. Si se dan cuenta, lo único que yo hice fue sustituir el encontrando, ¿no? La parte más fácil, lo más fácil que yo pude hacer fue esta, ¿no? Y encontró que dicho impacto, y en este sentido agregué una palabra y modifiqué el tiempo verbal, bueno, sí, de la otra palabra, ¿no? En la última, ya agregué toda una frase,
pero realmente no se modifica tampoco el significado. Bien, este es uno de los primeros, bueno, de los principales errores que se encuentran en la posterioridad. Solamente recuerden que si la oración, nuestro verbo principal, en este caso analizó, ajá, está ahí existiendo, es porque nos está indicando que es la parte más importante. Yo no puedo entonces poner como gerundio algo que sucedió posterior a este verbo. ¿Bien? Ahora, tenemos nuestra siguiente oración. México es un país con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Este es uno de los errores más feos y creo que todos sabemos en el fondo que es un error porque nos suena raro, pero no sabemos como que, o no nos importa o tal vez decimos, bueno, casi nadie lo nota, ¿no? El gerundio no puede usarse en frases adjetivas, ¿vale? No, no sirve para modificar un sustantivo. Bien, en este caso, pues bueno, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Si se dan cuenta, incluso esta oración no tiene sentido, porque es así como de, a ver, México es un país con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Tú dices así como de, yo entiendo quiénes son los que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, pero dentro de la oración, si yo no fuera un hablante nativo del español, yo tendría problemas para identificar si está refiriendo a México o si está refiriendo a alguien más. Bien, si nosotros lo que queremos es sustituir, es sustituir, es sustituir este teniendo, ¿cómo podríamos hacerlo? Además, para que se entienda mejor, ¿no? Alguien, casi que por error se le haya ocurrido algo. Oh, nos queda menos de un minuto, entonces ahorita se va a acabar la sesión. Cuando ahorita la vuelvo a iniciar y entramos todos de nuevo, ¿vale? Pero sí, ¿cómo arreglaríamos esta oración? Les digo, este error es muy común y estoy casi segura de que ustedes lo han cometido, porque yo también lo he cometido, ¿no? Entonces, pensemos en algo aquí. Mientras tanto, dejo de compartir y cierro la sesión.